Existe un mineral que es extremadamente útil en la medicina hoy en día y estamos hablando del magnesio, un electrolito con muchas funciones en el cuerpo que en este episodio vamos a hablar sobre algunas de sus virtudes y por qué lo recomiendo en muchas personas que viven con diabetes, especialmente diabetes tipo 2. Yo soy el Dr. Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Esto es un proyecto en el cual queremos compartir las mejores recomendaciones para que se pueda revertir la diabetes tipo 2 y puedan controlar su glucosa sin medicamentos ni insulina. Nos puedes encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Bien, primero que nada, el magnesio es un elemento esencial para el cuerpo humano, ya que está presente en muchos procesos bioquímicos importantes. Se encuentra en alimentos como las espinacas, los frutos secos, que los recomiendo ampliamente a menos de que se padezca de problemas en los riñones, y en algunos cereales integrales. También se puede tomar como suplemento alimenticio en forma de cápsulas o en polvo. El magnesio tiene muchas funciones en el cuerpo humano, ya que es un mineral esencial para el correcto funcionamiento de muchas reacciones bioquímicas. Es esencial porque sin este, o en caso de que tengamos niveles extremadamente bajos, podemos fallecer. ¿De qué fallece una persona que le falta demasiado magnesio? De problemas cardíacos. Hay una arritmia letal que se conoce como torsade de Points, que es un tipo, digamos, no precisamente, pero es un tipo de paro cardíaco. Es un ritmo caótico en el cual el corazón no está bombeando sangre, y si no se atiende de forma inmediata y si no se corrige la deficiencia de magnesio, puede tener un desenlace fatal. Entonces, por esa razón el magnesio es esencial. De lo contrario, muchas funciones, especialmente la del corazón, se van a ver severamente afectadas. Algunas de las funciones del magnesio rápidamente ayuda en la regulación de la función muscular y nerviosa. El magnesio ayuda a mantener la función adecuada de estas estructuras, por eso se utiliza con frecuencia, al menos yo lo prescribo con frecuencia, para reducir los síntomas asociados a la neuropatía diabética. El magnesio también es un mineral que interviene en la formación y mantenimiento de los huesos y los dientes. El magnesio también interviene en la producción de energía o en tu metabolismo. Juega un papel muy importante, ya que participa en algunas reacciones químicas necesarias para la síntesis de ATP, adenosín trifosfato, o la molécula, entre comillas, la molécula que proporciona energía a las células. La cuarta, ya te lo comenté, regula el ritmo cardíaco. Quinta, tiene función como antioxidante. También es muy importante, ayuda a proteger tus células del daño oxidativo y de radicales libres. Y probablemente esto le interese a muchas personas con diabetes, ayuda en la regulación del metabolismo de la glucosa. Se dice que el magnesio tiene la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina o de disminuir la resistencia a esta hormona. Y en el caso de la diabetes tipo 2 se tiene una resistencia muy elevada a la insulina, y el magnesio podría ayudar a mejorar esta situación. Por eso es que también por esta razón los recomiendo en algunos casos, porque se tiene este potencial, te puede ayudar a revertir y controlar mejor tu nivel de glucosa. Lógicamente que el magnesio por sí solo no va a hacer nada. Es un complemento a las otras terapias y los otros tratamientos que van encaminados a revertir la diabetes tipo 2. En algunos lugares se dice inclusive que el magnesio reduce el estrés y la ansiedad. Aunque la evidencia científica sea poca en este punto, yo lo que he notado en mi experiencia es que muchas personas sí mejoran en estos rubros al tomar magnesio. No sucede de un día para otro. Generalmente después de 3-4 semanas empiezan a tener estos cambios en reducción de estrés, reducción de ansiedad, y empiezan a dormir un poco mejor al suplementarse con magnesio. De estas funciones, las principales razones por las cuales frecuentemente sugiero este mineral es
En caso de neuropatía, como te comento, el magnesio es importante para regular la transmisión nerviosa y muchos síntomas de neuropatía, calambres, entumecimiento, hormigueo, sensación como que la mano está dormida, pérdida de sensibilidad o los pies. Esos síntomas mejoran al agregar este mineral. En casos de poliuria, en caso de que alguna persona esté orinando demasiado, y esto es frecuente en una persona que tiene diabetes y sobre todo está muy descontrolado. Si se orina muchas veces, lógicamente se pierden más electrolitos por esta enfermedad. Entonces hay que reponer estos electrolitos, hay que reponer magnesio y hay que reponer potasio sobre todo, ¿no? En caso de ayunos prolongados, que es una herramienta muy poderosa para revertir la diabetes tipo 2, es frecuente que haga falta agregar oligoelementos. Oligoelementos son vitaminas y minerales. En este caso, el mineral es magnesio. ¿Cómo puedes evitar que te falten oligoelementos? Pues tenemos a la mano muchos suplementos para apoyarnos de eso, porque la alimentación de hoy en día, aunque lleves una dieta balanceada, saludable, equilibrada, es probable que te falte algún nutriente, porque la comida de hoy no tiene la misma calidad a los alimentos que había hace 50, hace 100 años. Muchos procesos han cambiado, el terreno en el cual se cultivan ya no tiene los mismos nutrientes y por ende los productos que se están creando no tienen la misma calidad de antes, pero para eso, insisto, podemos solucionar este problema agregando algún suplemento en caso de que tengamos alguna deficiencia, ¿no? En caso de ayunos prolongados, también te podría faltar potasio. Ojo, cuando el potasio está bajo, lo primero que hay que corregir es el magnesio. No es ir directamente al potasio, porque si tenemos magnesio bajo, por más potasio que ingeramos, el potasio nunca se va a corregir. Este es el primer paso. Potasio bajo, hay que medir magnesio. Si hace falta, hay que agregar magnesio primero y después, en consecuencia, se puede corregir el potasio, porque el magnesio es un mineral que actúa en un receptor, en un transportador de los riñones para que estos órganos absorban mejor el potasio y no se elimine tanto a través de la orina. El magnesio es un suplemento que te puede ayudar a prevenir arritmias cardíacas, sobre todo aquellas que suceden cuando el magnesio está extremadamente bajo, como torsade de Points, que es un problema cardíaco muy peligroso, que es potencialmente mortal si no se corrige rápidamente este problema administrando magnesio por vía intravenosa. Es poco frecuente, pero sí sucede. Y la principal razón posiblemente en la cual yo me baso para recomendar este mineral es que mejora la sensibilidad a la insulina. Además de que muchos síntomas mejoran, previenes complicaciones, previenes deficiencias de vitaminas y oligoelementos al hacer ayuno prolongado, te puede ayudar a revertir la diabetes tipo 2. Aunque la evidencia científica es poca en este punto para asegurar este hecho, es aquí donde ponemos en una balanza sus potenciales beneficios, que son muchos, contra sus potenciales riesgos o efectos adversos, que en general son muy pocos. En este sentido, tal vez sea conveniente utilizar magnesio con estas virtudes. Además de que te va a ayudar a revertir la diabetes tipo 2, yo creo que es muy buena idea porque los riesgos, insisto, son muy pocos. Las sobredosis son extremadamente raras e infrecuentes. Casi siempre se observan en una persona que utiliza magnesio en dosis muy altas, pero por vía intravenosa y en diferentes contextos. Es muy raro encontrar, de hecho yo no he visto alguna persona que se inyecte magnesio por vía intravenosa sin tener alguna complicación grave, ¿no? Te lo digo de otra manera, para que tengas una sobredosis de magnesio probablemente sea necesario tomar 10 pastillas de 400 miligramos al día o quizás hasta 20 tabletas diarias de magnesio de 400 miligramos para que con el tiempo este magnesio se vaya acumulando y tengas una sobredosis.
que haya personas que tomen 20 pastillas de magnesio al día. No he visto ninguna, debe haber una por ahí, pero generalmente el riñón compensa eliminando el exceso de estos minerales. Es extremadamente raro la sobredosis, es un suplemento muy seguro. Tampoco estoy sugiriendo que te excedas con la dosis, trata de apegarte a la dosis recomendada. Mi recomendación es 400 miligramos de magnesio, si es posible encontrarlo en su forma de citrato mejor, y si no, no hay ningún problema, utiliza la forma que encuentres en una dosis cercana a esto. Utilízalo diariamente al menos 30 días hasta un máximo de 90 días. Yo soy el doctor Antonio Cota y recuerda siempre acudir a una valoración médica antes de agregar suplementos o hacer cambios drásticos en tu tratamiento. Te recomiendo hacer unos análisis de sangre y que acudas a valoración médica para que te den una interpretación adecuada de estos resultados y que no tengas ningún problema al agregar algún suplemento a tu tratamiento. Suscríbete al canal, comparte esta información y te espero en el próximo episodio, en el cual hablaremos del exceso de medicamentos, porque es muy común que se utilicen demasiados medicamentos de forma innecesaria y que en ocasiones es esta cantidad de medicamentos y sus interacciones las que están matando a la gente. Hay muchas complicaciones, se llama polifarmacia y de esto hablaremos en el próximo episodio.